Aunque sí en alguna ocasión habíamos hablado en este espacio dedicado a la higiene y el cuidado bucodental de las muelas del juicio, nunca nos habían planteado un caso como el que nos plantea Antonio en su correo electrónico, en el que nos hace una pregunta para que le traslademos al doctor Eugenio Palomero. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Nos manda un correo electrónico a hoyporhoygijón@cadenasser.com y nos dice: Antonio, las muelas del juicio me están tocando un nervio, al menos eso dice mi dentista, el especialista. Me dice que si me las quita puede haber lesiones, puede haber daños. ¿Qué hago? ¿Las saco? ¿No las saco? Doctor, una pregunta clara que nos hace Antonio al correo electrónico. Yo no sé en qué grado las muelas del juicio pueden estar tocando nervios o no, y en qué grado, bueno, pues puede afectar el extraer las muelas del juicio a esos nervios. Sí, eso es algo que ocurre con relativa facilidad. Nos encontramos bastante a menudo con este problema. Las muelas del juicio, por la situación en la que están, quedan muy cercanas de un nervio que recorre el maxilar inferior, que se llama el nervio dentario. Si las raíces de la muela del juicio están en contacto con este nervio, sí cabe la posibilidad de poder tener lesiones en el nervio, que en muchos casos pueden ser definitivas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos causaría esas lesiones en el nervio? ¿Qué consecuencias tendría? La principal consecuencia, la más normal, suele ser lo que se llama la parestesia. La parestesia quiere decir que en la zona en la que actúa ese nervio, la zona inervada, que llamamos, quedaría sin sensibilidad. Es un nervio sensorial. Sensorial quiere decir que la zona de ese lado, del nervio que estuviese tocado, derecha o izquierda, la zona correspondiente más o menos a la comisura de la boca, a la zona del mentón, quedaría pues como adormecida, igual que cuando nos anestesian para hacer cualquier tipo de intervención. Uh-huh. Y en el caso de tener un problema en las muelas del juicio y de tener que sacarlas y que se dé esta situación, ¿cómo se pone en una balanza esto, doctor? Claro. Lo primero es hacer un diagnóstico preciso. Para sacar una muela del juicio, lo habitual de siempre ha sido realizar una radiografía panorámica. Es una radiografía más o menos de todo el conjunto de la boca. Ahí se ve la situación de las muelas, cómo están saliendo, el número de raíces, la posición y la relación que tienen estas raíces con el nervio. Lo que pasa es que esta imagen no es fiable al 100%. Al ser una imagen en 2 dimensiones, una radiografía no nos va a dar realmente la posición que tiene el nervio con respecto a las raíces, porque aunque se vea la imagen del nervio y de las raíces cruzado, en un mínimo porcentaje de los casos esto es real. Normalmente el nervio suele estar o por delante o por detrás de las raíces. Para eso nosotros lo que hacemos es realizar un escáner, un estudio en 3 dimensiones, que prácticamente hoy por hoy para casi todas las muelas del juicio de la parte de abajo lo estamos realizando, y entonces con estos escáneres vemos la situación exacta, precisa del nervio con estas raíces. Si vemos que no hay relación, pues entonces realizamos la extracción y bueno, el paciente puede estar tranquilo. Si hay relación, es una decisión que tiene que tomar el paciente. Sí es cierto que... Pues supongo que le pedirán consejo, claro. Sí, lo que pasa que ahí ya no es un tema... Está claro que luego a la hora de hacer la extracción hay que hacerla de la manera más cuidadosa posible, porque en caso de que haya contacto entre la raíz y el nervio, pues cuanto menos traumático seas, menos posibilidades hay. Sí hay que contarle al paciente que estadísticamente, incluso en estas situaciones, es raro que se dé esta circunstancia. Y si se da esta circunstancia suele ser temporal, suele ser una parestesia, o sea, una pérdida de sensibilidad que dura un tiempo y que luego se vuelve a restablecer. Lo que pasa que, claro, al final es un consejo en el que el paciente lo que tiene que hacer es aceptar el riesgo que conlleva esta intervención. No deja de ser una intervención quirúrgica. Todas las intervenciones, mayores o menores, conllevan algún tipo de riesgo, pero en este caso, pues el paciente es el que tiene que consentir. Solamente ocurre con las muelas del juicio de abajo, ¿no? Sí, con las muelas de juicio de abajo. Porque ese nervio solamente lo tenemos en el maxilar inferior. En el maxilar superior hay un nervio equivalente, lo que pasa que normalmente no suele estar en contacto con las muelas de juicio. La posición de las muelas de juicio de arriba pasa bastante alejado de este nervio, entonces no tenemos este problema. Los nervios que rodean a las muelas del juicio están bastante alejados. A las muelas del juicio superiores me refiero. De todas formas, las muelas del juicio, ¿qué lata dan, no, doctor?
Bueno, sí, en unos pacientes sí, en otros no. Suelen dar más lata las de abajo que las de arriba. Sí. Las extracciones de las muelas del juicio inferiores son normalmente mucho más complejas que las superiores y el posoperatorio que dan es bastante más complejo. Sí. ¿Y eso por qué es? ¿Por lo que hemos hablado también? ¿Porque pasa un nervio cerca y por todas estas cosas? No, normalmente suele ser por la forma que tiene la mandíbula. Justo donde salen las muelas del juicio estamos hablando de donde la mandíbula hace un ángulo, el ángulo mandibular. Y esa es una zona donde casi siempre las muelas del juicio van a quedar atascadas por falta de espacio, porque ahí es donde empieza la rama ascendente de la mandíbula. Las muelas del juicio no caben y es habitual que den más problemas. Y luego además en el maxilar inferior el hueso es mucho más duro que en el maxilar superior, con lo cual las muelas están más agarradas. Bueno, pues Antonio, la decisión está en tu mano. Si tu especialista ya te ha dicho que puede haber daños porque están tocando el nervio, bueno, pues... Lo que no sé, bueno, si tiene todas las pruebas, yo siempre recomiendo lo mismo. Antes de meterse a hacer cualquier tipo de intervención en la boca o, bueno, donde sea, tener la mayor cantidad de pruebas o de información. Entonces, lo primero que le diría a este paciente es si le han hecho un escáner, y si no se lo han hecho, pues por supuesto que lo haga para recabar el 100% de la información y que pueda tomar la decisión pues con todo sobre la balanza. Sí, con una decisión es mucho más fácil tomarla, ¿no? Con todos los datos, que desde luego si nos falta alguno de ellos. Antonio, lo dicho, gracias por habernos escrito ese email con esa duda que te surgía a raíz de lo que te ha dicho tu dentista, y hacerlo al correo electrónico hoyporhoygijón@cadenaser.com. Saben que también hay un grupo de Facebook al que pueden dirigir sus dudas. Yo soy fan de Hoy por Hoy Gijón y que donde de verdad se las van a responder es en la Clínica Dental Palomero, que están en Magnus Blistac número 71, que responden al teléfono 985 3507 14. Una clínica, ya lo saben, especializada en implantología avanzada y estética dental. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El martes que viene más. Gracias a vosotros.